Cuando lo tengan, digan amén. Romanos 12, 1, 2. Hay muy poco amén para que no todos lo tienen. Amén. Bueno, para los que lo tengan y los que lo estén buscando, vamos a leerle a Romanos 12, 1, 2. Si se pueden poner de pie, por favor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pueden sentarse. Ahí la palabra de Dios dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios es santo, santo y santo. Y nada de lo que Él haga con nosotros, lo consideremos bueno o malo, es para nuestro bien. Y algún aprendizaje tenemos que aprender si hay algo que nosotros consideramos malo, pero que Dios en su misericordia tuvo con nosotros la buena voluntad de que nosotros cambiáramos. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces creemos que son cosas de la vida, que son castigos, pero Dios no castiga. Si Él no pasa, nosotros pasamos por prueba para que nosotros cambiemos nuestra actitud de ver las cosas y de hacer las cosas, ¿no? Y Él quiere lo mejor para sus hijos. Ningún padre quiere ningún mal para un hijo. Más Dios que es santo y bueno. Si nosotros siendo malos hacemos lo bueno, ¿qué será Dios? Yo le voy a leer unos cuantos versículos que hablan de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Juan 7:17, yo lo voy a leer un poco rápido. Si pueden buscarlo, lo buscan, y si no, entonces lo apuntan. Dice la palabra, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso Jesús lo habló cuando Él fue de Galilea a Jerusalén, ya en los últimos tiempos de Él, aquí en esta tierra. Y había muchos judíos que decían, ¿de dónde sabe este letra si él no ha ido a la escuela? Entonces Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, le dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si él hablaba que todo lo que él hacía era porque el Padre lo había enviado a él y le decía que hiciera las cosas que él hacía. Es decir, que Jesús 100% hacía la voluntad de su Padre, o sea, la voluntad de Dios. Dice Juan, primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El viernes pasado en la enseñanza le hablamos de que nosotros somos hijos, amigos de Dios, porque hacemos la voluntad de Él. Si no la hacemos, no somos de Él. Es decir, la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo, es que el hijo hace la voluntad de su padre. Y el que no la hace, entonces es del otro. Así que tenemos que hacerla. Y si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otra ocasión Jesús dijo, no el que me diga Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces Él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hacían la voluntad de Jesús, sino la voluntad de ellos. En Hechos 13:22 dice, quitado este, le levantó por rey a David. Cuando dice quitado este, fue a Saúl que quitaron. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es decir, David tenía un corazón agradable a Dios, hacía la voluntad de Dios. Independientemente de que David sabemos que pecó, pero eso es otra cosa, es otra historia. Pero David tenía un corazón agradable a Dios. Amén. En Romanos 15:32 dice, para que con gozo lleve a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y en Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que todo lo que hagamos, no lo hagamos para ni nosotros ni para los hombres, para agradarlo a ustedes. Si, por ejemplo, si estamos aquí hablando de la palabra de Dios, no es para que ustedes se sientan bien, es para que Dios se sienta bien. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Amén. En el tema que vamos a hablar hoy de la voluntad de Dios, tenemos 4 puntos. Y uno de los puntos es la voluntad de Dios, no la mía. Disfrazamos muchas veces la voluntad de Dios con la voluntad de nosotros. Yo les voy a leer algunas cosas, algunos ejemplos que yo escribí aquí. Pero normalmente nosotros buscamos que Dios nos apruebe la voluntad de nosotros. Si, voy a poner un ejemplo, si el hermano Alejandro tiene un deseo de un trabajo nuevo y él quiere ese trabajo y se lo dan, él dice, bueno, esa es la voluntad de Dios, pero eso posiblemente estuviera en el corazón de él. Es un ejemplo que yo estoy poniendo. Muchas veces creemos que lo que conseguimos es porque Dios quiere que lo consigamos, pero no nos ponemos a pensar de que es lo que nosotros queremos y queremos que Dios nos apruebe esos deseos de nosotros. Por ejemplo, aquí dice, yo puse varios ejemplos. Dice, me gusta una chica, voy a ver si me puedo hacer novio de ella, porque creo que es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es un joven que tiene una muchacha por ahí alrededor que le gusta. Dice, yo voy a ver si se hace novia mía, pero yo creo que esa es la voluntad de Dios. He decidido ser músico y espero que el Señor confirme que es la voluntad de Dios para mi vida. Me he mudado a un barrio prestigioso, un barrio caro de la ciudad, porque creo que es la voluntad de Dios para mi vida. Renuncié a mi trabajo porque me pagaban poco, pero yo sé que Dios me va a conseguir un trabajo mejor. Es decir, es una decisión que esa persona tomó, entonces él quiere que Dios lo apoye. Si usted renuncia, usted sabe que se va a quedar sin trabajo. Entonces, confiando en Dios, si lo ponen a Dios como entre, yo confío en ti, yo tengo fe de que tú me vas a conseguir uno mejor. Pero eso era lo que él tenía en su corazón, no necesariamente esa tiene que ser la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces hacemos cosas por lujuria, egoísmo, elitismo, avaricia, y queremos encasillar a Dios en esa voluntad nuestra, que solamente son deseos nosotros, y muchas veces son deseos carnales, no espirituales, porque queremos cosas materiales, y Dios no se mueve de esa forma. Vamos a ver después cómo es que Dios se mueve. Entonces hay gente que dice, hago esto o aquello, porque creo que es la voluntad de Dios para mi vida. Después de todo, si no fuera así, ¿cómo Dios me lo permite hacer? Dios nos deja a nosotros a nuestro libre albedrío. Si nosotros queremos algo, Él dice, bueno, hazlo. Por ejemplo, el pueblo de Israel quería un rey. Dios no quería. Dios no quería rey, que ellos tuvieran rey, porque Él se consideraba que Él era el rey de ellos. Pero ellos insistieron y Dios le dio un rey. Pero esa no era la voluntad de Dios, era la voluntad del pueblo. Entonces Dios muchas veces permite ciertas cosas, pero es por nuestra insistencia, nuestra falta de tacto muchas veces, queriendo forzar a Dios a hacer cosas que Él no quiere. Entonces disfrazamos la voluntad de Dios con la voluntad de nosotros. Y decimos, eso es Dios que me lo permite hacer. Y no necesariamente es así. El punto 2 es lo que yo quiero para mí. Yo le voy a poner un ejemplo de una hermana. Eso es un ejemplo real. Había una hermana en una iglesia que yo asistía en Nueva York, que decía, oren por mí, hermano, que estoy buscando trabajo y quiero un trabajo. Oren por mí, siempre vivía en eso. Y aparecieron 2 trabajos al mismo tiempo. Y ella dijo, y eso es de Dios. Dios me dio 2 trabajos al mismo tiempo, pero yo voy a coger el que mejor me paga. El asunto es que después de eso la hermana se desapareció, no iba a la iglesia. Y cuando preguntamos, ¿qué pasa con la hermana que no va a la iglesia? No, lo que pasa es que ese trabajo que ella escogió es los domingos que ella tiene que trabajar. Entonces, ¿qué ustedes creen? Eso no es la voluntad de Dios, porque Dios no va a querer que usted deje de venir a congregarse. Entonces, muchas veces queremos disfrazar las cosas de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19, 20 dice, bueno, hay gente también que se queja. Yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a hacer lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Sí, decimos, Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo haga lo otro.
Y queremos condicionar todo a que Dios. Pero es nosotros y nosotros. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos nosotros somos de Dios. Ya nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Y nosotros no creemos que podemos hacer lo que queramos, pero no es así. Ya nosotros somos comprados. La gente del mundo sí pueden hacer lo que quieren, porque son del mundo. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que tener cuidado con todos nuestros deseos. ¿Eso le agrada a Dios o eso me agrada a mí? Y siempre que queramos algo, saber para quién es que estamos queriendo nuestro deseo. Es decir, que yo quiero comprar un carro nuevo. Entonces la pregunta sería, ¿yo necesito un carro nuevo o yo quiero un carro nuevo? Entonces, si yo lo necesito, ¿por qué tiene que ser nuevo? Si yo necesito un carro, un ejemplo, digo. Ahora, Dios, Señor, dame un transporte para yo ir a mi trabajo y volver. Y Él que me lo dé como Él quiera. Pero no tiene que ser nuevo. Entonces yo quiero un carro que sea nuevo, sacado de la agencia. Entonces muchas veces necesitamos cosas y otras veces no las necesitamos. Simplemente está en nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿no? Yo sé que en este mundo estamos muy influenciados por las situaciones por nuestro alrededor. La televisión nos bombardea. Ahora en el teléfono ya los jóvenes prácticamente viven pegados en TikTok todo el día, para arriba y para abajo. Y entonces hay muchas cosas que se han descubierto que son mentiras, que la gente trata de vivir una vida que no vive. Entonces queremos vivir de una fantasía, de unas ilusiones. El ser humano quiere demostrar que vive mejor que el otro. Y eso hace mucho daño, tanto a la apariencia física de la gente, porque entonces se van maquillajes, se arreglan muchas veces las imágenes de ellas, son muchachas o muchachos. Y las niñas que no tienen maquillaje ni nada son naturales, entonces ellas consideran que son feas. Pero es porque el mundo nos está vendiendo una imagen irreal del ser humano. Nosotros somos naturales como somos y somos hermosos como somos. Cada persona es diferente y cada persona tiene su hermosura. Así que no vivamos en una falsa realización de lo que somos, ¿no? Tenemos que ser honestos con Dios, que permita glorificar a Dios con los bienes y compartir con el que tiene necesidad. Es decir, eso está en Proverbios. Todo lo que tengamos, nosotros podemos contribuir con otras personas que no tienen, porque muchas veces usted tiene en exceso y otra persona que tiene necesidad. Entonces lo que tengamos, sea de palabras, sea de consejería, no tiene que ser necesariamente dinero, porque muchas veces usted puede ayudar a otra persona de muchísimas maneras. Puede ayudarlo con dinero también, si tiene necesidad y usted tiene, pero puede ayudarlo con un consejo, una orientación, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Muchas veces creemos que la felicidad está también en tener muchas cosas materiales. Y la felicidad no consiste en tener bienes, sino en tener a Cristo en nuestro corazón y agradarle a Él. Si usted le agrada al Señor, usted va a ser feliz, gozoso, va a tener más grande que la felicidad, que es el gozo. Porque la felicidad es circunstancial. Por ejemplo, hay gente que dice, yo soy feliz porque conseguí tal cosa que yo quería. Pero eso no es el gozo interno no depende de lo que usted tenga, sino de Dios, del Señor. Y no importa lo que esté pasando a su alrededor, usted puede estar en la cárcel, puede estar en un hospital, puede estar en un accidente y puede estar gozoso, alabar a Dios. Como dice la palabra, alabar a Dios en todo momento. Es decir, que nosotros debemos concentrarnos en el Señor. Por ejemplo, en Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por ejemplo, nosotros vemos un rey en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es para una enseñanza para nosotros.
Nosotros vemos a Salomón. Salomón tuvo de todo. Dice que fue un hombre de los más ricos de su tiempo. Ahora yo no sé quién es el más rico, si es Bill Gates o él. Ahora hay muchísimos millonarios. Y se viven, uno cambia de posición, otro, por ejemplo, uno está en primer lugar, después pasa al segundo y así. Pero en ese tiempo el hombre más rico era Salomón. Al final de todo, él tuvo de todo lo que él quiso. Se sació de todo y tuvo en abundancia. Y él dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eso está en Eclesiastés 2:10. Y dijo que el verdadero fin del hombre está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Es decir, no es acumular riqueza, no es tener todo lo que queramos, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si tenemos a Dios, no nos faltará nada. Entonces eso es lo que nos da la verdadera felicidad o el gozo, ¿no? Los creyentes necesitan negarse a sí mismos. Si usted es creyente, no necesariamente usted tiene que estar haciendo las cosas que usted quiere hacer, sino niéguese y diga, Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo quiera hacer. Porque muchas veces, aunque seamos creyentes, aunque creamos que estamos haciendo lo correcto, no estamos bien. Es decir, es pedirle al Señor fuerza y que nos ayude a hacer las cosas correctamente, negándonos a nosotros mismos. El punto 3 dice, lo que debo hacer. No debemos satisfacer los deseos de la carne. Eso está en Gálatas 4:16. Nosotros debemos de crecer en santificación. Ser santo, santo y santo, así como es el Señor. Debemos confesar que somos negligentes en la oración y en la lectura de la palabra. Nosotros no oramos el tiempo que debemos orar. No leemos la palabra el tiempo que debemos de leerla. Yo estoy seguro, casi seguro, de que la mayoría de nosotros le dedicamos más tiempo al teléfono que a la Biblia. Dije algo que se parece a la realidad. Yo creo que si eso es, incluyéndome a mí, yo no estoy diciendo ustedes, estoy casi seguro de que le dedicamos más tiempo al teléfono que a la Biblia. Antes era la televisión, pero ya la televisión casi nadie ni la ve. Por lo menos en mi casa no se prende la televisión. Pero sí hay teléfono, todo el mundo tiene un teléfono. Y ya hasta los bebés, yo he visto niñitos de meses prácticamente, que cuando le quitan el teléfono comienzan a gritar. Ya ellos entienden que hay cositas que les gustan, les llaman la atención. Entonces, eso es un mundo diferente que vivimos ahora. Yo me recuerdo que, yo lo di una vez como testimonio aquí, que una vez yo tenía que hacer una actividad, yo tenía un negocito, y tenía que hacer una diligencia para el Señor, es decir, para una actividad que había esa noche en la iglesia, y una diligencia mía, pero la diligencia mía yo la tenía que hacer a esa misma hora. Y yo dije, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga primero, yo voy a hacer lo tuyo y tú te encargarás de lo mío. El asunto fue que yo hice lo del Señor primero, y yo sabía que ya la persona que yo iba a cobrar el dinero, tenía que cobrar un dinero, no iba a estar ahí, pero yo dije, Señor, yo voy a ir por fe. Era como una hora de camino donde yo estaba. Y él me decía, nunca venga después de las 7 de la mañana, porque yo no estoy después de las 7, ven antes de las 7 de la mañana. Y ese día yo iba a llegar a su negocio como a las 11 de la mañana. Y yo llegué, yo fui por fe. Y yo parqueándome en el parqueo de la empresa, se me parqueó un carro al lado y era el Señor que estaba ahí. Y me dijo, ¿por qué tú viniste a esta hora? Tú sabes que yo no estoy aquí a esta hora. Y yo dije, bueno, pues por fe. Perdón. Y me dice, mira, yo vine porque se me quedaron unos papeles y vine a buscarlos. Por eso yo estoy aquí. ¿Cuánto yo te debo para pagarte? Yo le dije, tanto. Y me dijo, ve a decirle a la secretaria que den un cheque para yo firmártelo. El asunto es que yo por fe fui, pero yo hice la diligencia del Señor y Él nunca me pagaba tampoco todo el dinero. Me pagaba lo que Él quería. Siempre me pagaba una cuarta parte, una tercera parte. Y ese día me lo pagó todo y al otro día me dijo, ven temprano que te voy a hacer una compra.
más grande que eso. Cuando hacemos las cosas para el Señor nos bendice. Amén. Hay mucha gente, aquí hay jóvenes, que dicen: ¿cómo yo sé la voluntad del Señor? ¿Qué yo debo estudiar? ¿Con quién debo de casarme? ¿Con quién debo hacer esto? ¿Con quién lo otro? Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos conteste todo. Y cuando el Señor no nos lo contesta, entonces tomamos nuestras propias decisiones. Muchas veces no sabemos esperar. Y la palabra de Dios dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará peticiones de tu corazón. Esto está en el Salmo 37:4. Nosotros nos deleitamos con el Señor cuando hacemos comunión con Él, leemos su palabra, oramos. Y cuando vivimos una vida en comunión con el Señor, entonces el Señor nos bendice. Amén. Y nos concede las peticiones de nuestro corazón, porque Él sabe, pero en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Por ejemplo, hay algunos consejos, porque hay gente que dice, yo le puse aquí algunos consejos: cuando usted quiera buscar una pareja, si no es casado, porque hay gente que se han casado con personas que no son cristianas. Entonces, el que está casado con una persona no cristiana, que se casado con esa persona, no se divorcie. Pero si usted todavía no se ha casado, usted debe buscar una persona cristiana. Si es cristiana, entonces también tiene que saber si está afín con sus deseos. Por ejemplo, hay jóvenes que quieren ser misioneros. Se van a casar con una muchacha cristiana, pero a la muchacha no le gusta viajar. Entonces ahí va a haber problemas. O usted deja de su llamado que tiene de ser misionero, o no se casa con ella, busca una persona que lo apoye. Entonces, aún siendo cristianos, debemos estar siempre de acuerdo con las cosas que hagamos. Por ejemplo, muchas veces podemos estudiar una profesión, pero que esa profesión no nos vaya a quitar nuestra paz que tenemos con el Señor, ni un trabajo que nos vaya a alejar de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces conseguimos un trabajo que tenemos que trabajar de noche o hasta tardes horas de la noche, entonces no vamos a poder asistir a los servicios. Entonces, ya eso no es la voluntad de Dios, es la voluntad nuestra, ¿no? Tomamos decisiones incorrectamente. Por ejemplo, hay muchas veces que queremos cambiar de casa. Yo lo digo porque nosotros hicimos eso. Queremos cambiar no de casa, sino de lugar de trabajo. Nos mudamos a un sitio, entonces comenzamos a buscar casa. Y buscamos la casa que nos quede cómoda con el trabajo y con el colegio de los muchachos, la escuela, ¿no? Pero no tomamos en cuenta, la mayoría de nosotros no tomamos en cuenta una iglesia local que esté cerca, que nos quede cómoda, sino miramos el trabajo y la escuela. Entonces, cuando vamos a cambiar de casa, debemos de buscar una casa que nos quede cómoda con la iglesia, porque sabemos que aquí en Pittsburgh es un poquito diferente, porque vivimos muy desgregados. Vivimos en diferentes sitios, hay gente que vive a 40 minutos, 30, una hora, quizás hay unos que viven a más. Pero es más difícil un poquito, pero si nos vamos a mudar a un sitio, ya mire, vamos a estar en Green Tree. Vayan pensando, si se van a mudar, que le quede cómodo. Perdón, si tu trabajo, por ejemplo, te está forzando a hacer algo que tú no quieres hacer, no lo hagas. Témele a Dios, no a los hombres. Si tú muchas veces temes a perder un trabajo, pero si tú haces lo correcto, Dios te va a mantener protegido. Muchas veces hay gente que se ven forzada prácticamente a hacer cosas indebidas, pero no deje hacer las cosas que no le agradan a Dios. Sabemos que en este mundo hay muchas cosas que son legales para el hombre, pero para Dios no. Aunque sean legales dentro de las leyes del ser humano, para Dios son prohibidas. Entonces, por ejemplo, el alcohol. Un cristiano no debe vender alcohol, no debe vender cigarros. Eso es legal aquí, pero para Dios no. Entonces, como cristiano, usted tiene que cuidarse de ese tipo de cosas, o de negocios donde no haya buena reputación. Así que tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿no?
tenemos que, si necesitamos un ministerio, si nosotros creemos que tenemos un llamado para un ministerio, tenemos que leer la Biblia. Por ejemplo, evaluar las Escrituras en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 nos habla acerca de los servidores de Dios, de Cristo, ¿no? Cómo deben de ser. Entonces, si usted cree que usted encaja con eso, sigue adelante. Pero si usted no encaja en eso, entonces póngase en cuenta con Dios. Muchas veces decimos, yo tengo un llamado, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero tenemos que ver qué dicen las Escrituras con respecto a eso. Y yo le voy a leer esto. Y no pida por último oración para que Dios nos revele la voluntad. Por ejemplo, Señor, muéstrame si debo servirte o no. Señor, enséñame si debo ofrendar. Señor, confírmame si debo perdonar o no a mi hermano. Señor, revélame si debo congregarme o no. Es obvio que Dios quiere que hagas todas estas cosas. Es decir, muchas veces queremos, ore por mí, porque yo no sé, yo tengo algo en mi corazón, no puedo perdonar a mi hermano. Señor, es decir, usted lo sabe que es lo que debe hacer correctamente. Entonces, ahora, ¿qué Dios quiere de ti y de mí? La voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida dedicada a Él y que podamos esperar. Porque todos conocemos la historia de Abraham y Abraham no esperó. Abraham tuvo que durar 25 años esperando a tener un hijo. Después que Dios le dio la promesa, él duró 25 años. Pero en ese tiempo parece que Sara se desesperó y le dio a Agar, la esclava que ella tenía, para que tuviera un hijo. Entonces, Abraham tuvo con ella y nació Ismael. Hoy sabemos que por no haber esperado, eso tiene problemas hasta hoy en día. Eso hace mucho tiempo. Y de ahí vienen los ismaelitas, que son los árabes. Y el pueblo de Israel tiene problemas con ese pueblo, con los pueblos árabes. De esa no esperar, no saber esperar. Entonces muchas veces Dios nos da ciertas cosas, pero no queremos esperar, queremos a un Dios de microondas. Ponerlo en microondas y que al ratito esté. Ya lo que queremos todo rápido. Y no es así. Yo le voy a leer 10 versículos asociados con la espera y con la paciencia con el Señor. ¿Y qué nosotros debemos hacer? Esta es la voluntad de Dios. En Romanos 6:22 dice, pero ahora habiendo sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Si somos santos, vamos a tener la vida eterna. Entonces Dios quiere para nosotros santificación, santidad. En Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Amén. Él quiere que tengamos el Espíritu Santo de Dios. En Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Es decir, en pocas palabras hay que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, leer la palabra de Dios y que habite esa palabra en nuestra vida. Amén. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, no sostengáis de inmoralidad sexual. Es decir, ser santo, no hacer nada que a Dios no le agrade. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a los otros y perdonándonos unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, lo que Él quiere es que nos soportemos y nos perdonemos. Amén. En Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Es decir, que nos amemos unos a los otros. En Filipenses 1:29, porque a nosotros se nos ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es decir, tenemos que sufrir, lamentablemente.
para poder aprender y doblegar nuestro carácter a Cristo. Tenemos que pasar por esa pruebita, queramos o no queramos, si queremos cambiar nuestra vida. Sí, en pocas palabras, sufrir por Él. En Lucas 8:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negar nuestro ego. Yo sé que muchas veces yo soy, yo esto, yo lo otro, pero no es eso, es decir, negarnos nosotros mismos y seguir a Cristo. En Mateo 28, 19, 20. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hacer discípulos. Todos nosotros podemos hacerlo. Y si no hemos leído mucho la palabra, decir qué hizo Dios con nosotros que nos cambió. Si usted cambió, esa persona que está a su alrededor, su amigo, su vecino, su hermano, su hermana, digo de sangre si es de sangre, puede cambiar también. Si usted cambió, esa persona puede cambiar. En 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo por la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hacerlo por la gloria de Él. Amén. Entonces lo que Dios quiere es que crezcamos en santidad, que seamos llenos del Espíritu Santo, que estemos llenos de la palabra, que nos apartemos de la fornicación, que nos soportemos unos a los otros y nos perdonemos, que nos neguemos a nosotros mismos y que llevamos una vida en santidad, amando a todo el que está a nuestro alrededor, amando a todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya por último, quisiera decirle, la oración y la meditación de la palabra del Señor nos ayuda a decidir en la guía del Espíritu, no solo entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque muchas veces creemos que todas las cosas están entre malas y buenas, sino que hay cosas buenas y cosas mejores todavía. Y si vivimos en santidad con Dios, buscando de Él, Él nos va a dar todas estas cosas. Ya antes de hacer una oración al final, yo le voy a leer en Efesios 5:17, dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Nosotros sabemos cuál es la voluntad del Señor, lo que pasa es que muchas veces la queremos disfrazar. Entonces la palabra no dice necio, no seamos necios, porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Leer la palabra, vivir en una vida en oración, una vida en santidad, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Eso dice, es una promesa del Señor. Amén. Así que yo les exhorto a hacer una oración conmigo, hermanos y hermanas. Si quieren pueden pararse o sentarse como están sentaditos, como quieran, pero cierren sus ojitos. Y yo lo voy a ir leyendo al paso. Señor, quiero hoy entregarte mi corazón y poner en tus manos mi mente, mis emociones, toda mi vida. Destruye toda altivez, todo pensamiento, todo argumento que hay en mí contra tu verdad, contra tu conocimiento. Doblega toda fortaleza, quiébrala, destrúyela. Reconozco que mis pensamientos no me dejan ver tu gloria y se levantan contra ti con altivez. Te pido perdón y me humillo delante de ti. Renuncio a todo pensamiento rebelde, a todo espíritu rebelde en mi mente. Quiero renunciar a todo lo que me aleje de ti y quiero darte lo que me pidas. Quiero hacer tu voluntad.
Recibo ahora tu voluntad y clamo a ti con todo mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor.